Hola, bienvenidos a Social Arte. Hoy les voy a estar explicando mi flujo de trabajo completo al momento de editar fotografías de retrato, el cual les adelanto, lo realizo utilizando inteligencia artificial. Y de paso, les voy a regalar un par de plugins. ¿Quieres saber cómo? Bueno, entonces no te separes. Hasta hace unos meses atrás, mi proceso de edición era el tradicional. Utilizaba micro Dodge and Burn, separación de frecuencias, pero eso significaba un trabajo de por lo menos una hora y media, dependiendo del caso, en cada fotografía. Lo cual no es que yo odie el proceso de edición, pero definitivamente la cantidad de horas de editar correctamente una sesión completa es muchísima. Y yo como fotógrafo disfruto es estar detrás de la cámara, no detrás de la computadora. De hecho, tengo tutoriales desarrollados en la plataforma de Social Arte Premium donde les enseño esas técnicas de manera detallada. Tanto en fotografía de producto, como es el caso de esta bicicleta, fíjense el antes y el después, como también el de moda. Fíjense este video que tiene una duración de más de una hora y media. Y ese video simplemente es yo haciendo el revelado utilizando la técnica de Dodge and Burn. Así que he decidido simplificar mi proceso de edición implementando la inteligencia artificial. Así que empecemos por allí. Déjenme darles las 5 razones por las cuales hoy en día utilizo exclusivamente Retouch for Me, que está basado en inteligencia artificial, para hacer todas las ediciones de retrato. Bueno, vamos a trabajar entonces con 2 fotografías de la última sesión que le hicimos a Rushana. Si se fijan, ella tiene, a pesar de que trata de mantener la misma posición, tiene la cabeza ligeramente desplazada en una foto con respecto a la otra, y su cuerpo también. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier ajuste que yo haga debe ser zonificado. Vamos a explicarlo con el ejemplo. Voy a crear una curva, voy a aumentar el brillo exageradamente, voy a invertir esa máscara con comando I. No se asusten la gente que no sabe manejar Photoshop porque aquí lo estoy explicando de una manera muy rápida, pero va a ser mucho más sencillo cuando utilicemos la inteligencia artificial, ¿ok? Voy a agarrar una brocha y como estoy ocultando la capa con negro, voy a pintar con blanco para poder aplicar el ajuste. Por eso voy a ampliar un poco aquí. Y con la brocha, fíjense que la tengo al 10%, voy a pintar de blanco. ¿Para qué? Para aclarar un poco el ojo. Voy a aclarar todo el ojo de una vez, de una manera bastante rústica. Yo jamás lo haría así, pero bueno, esto es para que ustedes entiendan el ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Vamos a decir que eso es más o menos el resultado que yo quería conseguir, que está bastante exagerado. De hecho, hasta pinté en la parte de arriba y se me olvidó pintar en la parte de abajo. Está hecho de una manera rústica, pero no importa. La idea es que ustedes entiendan lo que quiero yo explicar, ¿no? Entonces digamos que este ajuste quedó perfecto, lo cual no es, pero que quedó perfecto. Comando C, ¿ok? Para copiar esta curva y me voy a ir a la otra foto y la voy a pegar. Comando B. Bueno, como se pueden dar cuenta, este ajuste no está sobre el ojo porque el rostro de ella está desplazado hacia otro sentido. Entonces, si yo quisiera automatizar este proceso, es imposible. Voy a tener que hacer este proceso de manera manual en cada una de las fotografías. Vamos a verlo con inteligencia artificial. Por eso voy a eliminar esto. Me voy a ir a la foto anterior, voy a eliminarlo y voy a crear una acción. Una acción para demostrar que es automatizable, ¿ok? La otra no lo es porque depende de la zona. Vamos a darle aquí también doble clic para llevarlo al tamaño original y vamos entonces a crear una acción. Le voy a dar a tecla más, le voy a decir brillo ojos, nada más para después borrarla. Entonces ya está grabando la acción. Lo único que voy a hacer, como siempre se debe hacer en Photoshop, es duplicar la capa para trabajar de manera no destructiva. Comando J, estoy duplicando la capa, me voy para el filtro, Retouch for Me, me voy a la parte de brillo de ojos, dice que tiene para que ubiquen más fácilmente si está trabajando con cuerpo completo o no. Él lo hace bastante bien, yo lo dejo automático. Vamos a aumentar el tamaño de la imagen para que ustedes la vean bien. Fíjense que además que hace el brillo de manera exacta sobre el ojo y no sobre otra parte, también puedo controlar la cantidad de brillo que quiero. Vamos a exagerarla.
porque quiero que se vea notorio. No es el tipo de revelado que yo haría. De hecho, está bastante fuerte, pero vamos a aplicarlo así. Le voy a decir aplicar. Bueno, aquí puedo ver directamente el resultado. Vamos a parar la acción y le puedo enseñar aquí ampliando el antes y el después. El antes y el después. ¿Ok? Bueno, me voy a la otra foto y como este ajuste se está haciendo por una característica que son los ojos, no depende de la zona donde se aplicó. Él lo que va a buscar ahora son los ojos. Vamos a aplicar entonces esa acción. Lo único que tengo que hacer es ponerme sobre brillo de ojos y decirle que la ejecute, dándole el play. Duplica la capa y está haciendo ya el ajuste que le pedí. Vamos a ver. Antes y después. Antes y después. Bueno, entonces queda en evidencia que el sistema funciona, que no tengo que depender de una zona y que después de crear una acción, que es bastante sencillo, ya vieron cómo se hace, puedo ejecutarla en diferentes fotos. Déjenme enseñarles otra imagen. Porque dirán, bueno, es que es la misma sesión. Esta es una sesión completamente diferente que le hicimos a Marina. En este caso, déjenme ampliarla y vamos a decirle también que ejecute la acción. De verdad que es increíble. La segunda razón por la cual yo estoy encantado en trabajar con la inteligencia artificial para la edición de retratos es que después de crear una acción, yo puedo aplicarla con un solo clic a una foto adicional o a 5000. Entonces imagínense que ustedes hicieron una sesión donde tienen que editar 20 fotos y normalmente les lleve 1 hora o 1 hora y media cada edición. Bueno, aquí lo que tienen que hacer es clic y se olvida. Se los explico cómo se hace. Vamos a suponer que voy a utilizar esa acción nada más. Me voy a archivo, me voy a automatizar y le digo lote. Entonces yo lo que tengo que tener es una carpeta con todas mis imágenes que no sean en RAW para que no las abra primero en cámara RAW, sino que las pueden exportar en PSD, por ejemplo. Y aquí fíjense que va a buscar el conjunto de Social Arte Premium y está diciendo brillo de ojo, o puede agarrar cualquiera de los que haya utilizado yo antes. Entonces, a través de esta función de lote, va a aplicar el ajuste a todas las fotografías que estén metidas dentro de esa carpeta. Lo único que tengo que decirles, ok, y listo. Ustedes no se imaginan el ahorro de tiempo que esto significa en mi proceso de edición. De hecho, yo lo probé en una boda. Hice un ajuste general para una sola fotografía y después ese ajuste general, utilizando los plugins de Retouch for Me, los apliqué a 700 fotografías. Lo que hice fue darle clic, regresé a las como 4 horas se tardó en total para poder hacer todas las ediciones, pero es que yo no tenía que estar detrás de la computadora, yo estaba en el televisor viendo una buena película y disfrutando con mi hija. La siguiente razón es que no se necesita un conocimiento avanzado de Photoshop. Lo único que tienes que hacer es abrir tu imagen allí, duplicarla y después te vas al filtro. Vamos a aplicarle otro rápidamente, por ejemplo, el de Dodge and Burn. Dice que lo tengo automático. Amplías la foto y ves el resultado. Antes, después, antes, después. ¿Te gusta? Si no, ajustas aquí. ¿Qué tanto quieres que haga el ajuste? Le digo ajusta y listo. Ahí hice la edición ya del Dodge and Burn. Hacerlo por el método tradicional, créanme que tienen que saber bastante de Photoshop y tener muchísima, pero muchísima paciencia. La cuarta razón es que también estos plugins me permiten trabajar de una manera profesional. O sea, para aquellas personas que sean un poco más puristas y digan, mira Arturo, yo no estoy interesado en que me lo haga todo de manera automática, sino que también quiero intervenir en el proceso de edición y darle mi toque personal. Bueno, déjame que se los explico cómo se hace, que es bastante simple. Y lo mejor del caso es que te va a ahorrar muchísimo tiempo porque el 70 o el 80% del trabajo fuerte lo va a hacer ella. Vamos a ver. Vamos a duplicar esta capa, comando J, y le digo filtro, Retouch for Me, y Dodge and Burn, que fue el que utilicé ahorita. Esta vez, en vez de que la aplique sobre esa capa, le voy a decir que cree una capa soft, de Soft Line. ¿Ok?
Ya van a ver a qué me refiero. Si ven aquí en el preview, están viendo cómo está aplicando el Dodge and Burn, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a hacer sobre la misma capa de Soft Light. Vamos a decirle aplicar, y aquí está aplicado. Vamos a llevarlo un poquito para atrás para que ustedes vean. Y dirán, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? Bastante simple. Llevo esto a luz suave, que es Soft Light, y ya tengo el ajuste. Pero un ajuste que puedo seguir editando a través de esta capa. Entonces, aquellas personas que quieran hacerlo de una manera más profesional o quieran imprimir su estilo final en el momento de revelar una imagen, lo pueden hacer también y ya el 80% del trabajo está realizado. Ustedes lo que van a dar son los toques finales. Y como quinta y última razón es que consigues unos resultados increíbles de manera automática, que es la que utilizo yo. No me pongo a hacer mayor edición después de que he aplicado los plugins y que son totalmente trasladables, como ya ustedes vieron, a diferentes fotografías en diferentes situaciones. Se lo voy a explicar en detalle, pero para eso primero les voy a enseñar lo que es mi flujo de trabajo. Era una promesa y todavía no lo he hecho, así que vamos a ella. Pero les voy a enseñar aquí entonces cómo es mi flujo de trabajo con esta fotografía a cuerpo completo. No digan que siempre trabajo con retrato cerrado y eso hace más fácil para la inteligencia artificial. Entonces nada, vamos primero que nada a crear una acción, ¿ok? Como hicimos antes. Y le voy a llamar prueba social arte. Voy a grabar y bueno, aquí ya empezó la grabación. Vamos a ocultar esto para que no distraiga. Comando J, duplico. Primero que nada, para trabajar de manera no destructiva, voy a filtro, Retouch for Me, y empecemos con Mattifier. ¿Qué es Mattifier? Es reducir los brillos que pueden estar presentes en la piel. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Para eso voy a ampliar la foto, para que ustedes vean. Vamos a llevarlo hasta acá. Y fíjense lo que era el antes y el después. Fíjense en la frente, en la nariz, en los pómulos. Hay una gran diferencia en lo que se refiere. Yo de hecho puedo llevar esto a un valor mucho más alto para que elimine prácticamente todos los brillos, lo cual está bastante bien si estás haciendo fotografía en exteriores, en la playa o un lugar donde el sol sea muy duro. Bueno, vas a poder reducir muchísimo. Y lo más importante es que no se pierden absolutamente las texturas. Tú no tienes que saber nada de Photoshop. Tú lo que tienes que mover este slider que está aquí hasta conseguir el valor que a ti te agrade visualmente. Yo particularmente no me gusta eliminar de manera entera los brillos en el rostro, me parece que son parte importante. ¿Ok? Entonces vamos a llevarlo un 50%, vamos a ver el antes y el después, los reduce, elimina lo que es el distractor de ese brillo tan fuerte que podía haber, aunque yo quizás lo trabajaría menos, pero para que ustedes lo vean. Aplicar y ya lo tengo aplicado sobre esa capa. Voy a hacer todos los ajustes sobre una sola capa para no tener que estar trabajando de más y para que vean que el ejercicio es bastante sencillo para todas las personas. El segundo que aplico es el de backdrop. Vamos a verlo aquí para que ustedes vean a qué me refiero. Para eso voy a amplificar la foto aquí abajo y si se fijan, a pesar de que es un fondo negro, bueno, tiene sucio, es normal, la gente pisa allí, o sea, no está bien. Entonces, una de las cosas que no nos gusta editar o que lo tratamos de hacer de una manera muy simple, algunas veces se nota por lo simple que lo hacemos, es justamente de arreglar lo que es el fondo. Pero ellos tienen también un filtro para eso. Vamos a aplicarlo, Retouch for Me, y le decimos Clean Backdrop. Aquí abajo tengo tres opciones, si el sucio es bastante grande, medio o pequeño. Vamos a ver el resultado directamente sobre el área que nos interesa. Y fíjense, la verdad que es increíble. Yo no tengo que estar limpiando nada, ni haciendo Dodge and Burn, ni nada por el estilo, porque no tiene ningún sentido. Vamos a ver el otro lado, fíjense lo que era antes y el después aquí, ¿no? Entonces, quizás ustedes por la compresión no lo ven, pero créanme que la diferencia es notable sin yo hacer nada. Pueden bajar igualmente la intensidad, o si quieren crear una máscara para que después ustedes puedan editarlo, lo pueden hacer. Aplicar directamente. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Y fíjense cómo prácticamente lo desaparece. Lo deja obviamente con algo de información porque la idea no es que se vea falso como una lámina negra, ¿no? Entonces está muy pero muy bien porque se ve real. Vamos a llevarlo al tamaño total. Y el siguiente que yo aplico es el de Dodge and Burn precisamente. Vamos a quitar esto porque no quiero que nos cree una capa adicional.
sino que directamente la puedo trabajar yo aquí. Vamos a aumentar el tamaño para ver el resultado que estoy buscando. Lo bueno de esto también es que fíjense que no lo aplica solamente sobre la cara, que es lo que hacen muchos programas de inteligencia artificial, sino que lo aplica sobre todo el cuerpo. Vamos a ver el original, el editado. Fíjense esta parte de aquí, la parte entre el brazo y el pecho, todo. Entonces, no solamente el rostro, sino también la parte de la piel de ella. Vamos a decirle aplicar. Yo normalmente lo máximo que lo llevo es a 160. En este caso lo estoy llevando al máximo para que ustedes puedan ver la aplicación del plugin. ¿Ok? Vamos a darle a aplicar. Me voy a filtro. Retouch for Me. Otro que me gusta muchísimo es el de Skin Tone. Pues nosotros en nuestros rostros tenemos diferentes colores. Un poquito de verde, un poquito de amarillo, un poquito de magenta, rojo. Entonces, eso lo que hace es unificarlo. Vamos a ir hacia el rostro y fíjense lo que era el antes y el después. Antes y después. Antes y después. Lo voy a amplificar más porque posiblemente ustedes por la compresión no lo puedan ver. Fíjense los colores del rostro justamente debajo de los ojos y vean cómo los lleva a todos más cercanos al magenta, de manera de que podamos tener una uniformidad en ese color y que no se vea ese carnaval. Vamos a darle a aplicar. Como todos los plugins, ustedes pueden regular la cantidad del ajuste que ustedes quieran hacer. Recuerden eso. Vamos a filtro, Touch for Me. Ya que se lo mostré al principio, vamos a volver a hacer el del brillo en los ojos, pero de una manera mucho más delicada de lo que lo hice en ese momento. Voy a llevarlo a lo que normalmente trabajo, que es un 25%. Le digo aplicar. Bueno, vamos a seguir con uno de mis favoritos porque es una de las ediciones que menos me gusta hacer, y es justamente disminuir la cantidad de arrugas en la ropa de una persona. Entonces, para eso vamos a filtro, Retouch for Me y Fabric. Bueno, vamos a acercar para que ustedes vean y es impresionante. Antes, después, antes, después. Lo podemos llevar a un extremo, pero fíjense que aquí empieza a enseñar o a hacer un ajuste muy fuerte y lo aclara muchísimo. Entonces ustedes pueden llegar hasta el final y después reducir hasta el valor donde ustedes consideran que ya no se ve. Digamos que ahí ya no se ve en 100. Vamos a dejarlo en 100, que era donde estaba. Y definitivamente es increíble. Porque de paso no es que lo elimine de manera completa, sino que lo deja que se vea real, pero reduciendo enormemente esas arrugas. Vamos a darle a aplicar. Y bueno, digamos que allí paramos la acción. Vamos a detener la acción. Y veamos el antes y el después. Antes y después. Antes y después. Vamos a ampliar la foto. Esto quizás está hecho de una manera bastante fuerte, pero bueno, también pude haber reducido los pequeños detalles de la piel de ella si lo hubiese deseado. No hacía falta porque tiene una piel bastante buena, pero también hay un filtro para eso, ¿ok? Un plugin, perdón. Pero vean lo que era el antes y el después. Es impresionante. Tanto en el cuerpo como en la ropa, como en el fondo. O sea, es increíble, de verdad que sí. Entonces ya con eso logro un resultado pero muy profesional. Y la cantidad de tiempo que me ahorro es increíble. Vamos a aplicar ahora esta misma acción en diferentes fotos de la sesión o en situaciones completamente diferentes, ¿ok? Bueno, aquí tengo este bellísimo retrato de Rushana, también de la misma sesión. Vamos a aplicarle entonces prueba social arte. Y le vamos a dar play para que le aplique todos los plugins y duplique esa capa. Vamos a cerrar aquí para que podamos ver. Vamos a ver el antes y el después, antes y después, antes y después. Si se están dando cuenta, aquí tiene un pequeño detalle que él también corrigió y que no debió haberlo hecho. Entonces vamos a enseñarle cómo se resuelve eso. Pero vamos a ver lo que es el rostro. Fíjense las texturas, o sea, todo se mantiene perfecto, ¿sabes? No modifica en lo absoluto las texturas. Lo que está modificando es el volumen, el color, los brillos, haciendo dodge and burn. Entonces es maravilloso, de verdad que sí. Vamos a verlo de un poquito más lejos. Antes y después, antes y después. Impresionante. Pero no solamente allí. Fíjense que también lo aplicó en lo que se refiere al fondo. Fíjense el fondo como está aquí ondulado por el tipo de iluminación que estábamos utilizando. Obviamente ese fondo no es completamente liso y inclusive aquí de este lado tiene un poco de defectos también.
Mira cómo los elimina todos. O sea, es impresionante. Entonces puedo lograr un revelado con un solo clic en una imagen. Repito, recuerden que si automatizo, puedo hacerlo en miles de imágenes con un solo clic. Pero vamos a ponérselo más difícil. Pero antes que se me olvide, vamos a corregir ese detallito. ¿Cómo se hace? De una manera muy sencilla. Creo en esa capa que acaba de hacer todas las correcciones una máscara. Utilizo mi brocha. Pinto de negro para ocultar. ¿Ok? Entonces amplío aquí un poco de manera que yo vea que estoy trabajando en el área que es. Y lo que hago es, aquí estoy trabajando con un flujo del 10%, vamos a trabajar al 100% porque no tiene ningún sentido. Y recupero esto. Lo que estoy haciendo es ocultando lo que hizo en esta capa, pintando de negro sobre la máscara. Y listo, ya está resuelto completamente el problema. Es algo totalmente simple en comparación de tener que hacer yo esta edición a mano. La foto que tengo puesta ahora es justamente para ver qué tan inteligentes son esos plugins. Le puse una máscara a la modelo y ver cómo va a resolver en este caso Retouch for Me. Directamente le digo prueba social arte y lo aplico. ¿Qué les puedo decir? Vamos a ampliar para que ustedes vean. Es increíble. O sea, que ni siquiera con la máscara se equivoca, ¿sabes? Lo hace de manera excelente. La verdad que es impresionante. En este caso, fíjense que no eliminó nada de las cadenitas, a pesar de que eran más delgadas, y esta parte de aquí que es bastante sensible, o sea, que tenía un tipo de color muy semejante al de la piel, por lo menos. Y fíjense qué impresionante. De verdad que yo estoy anodado con lo que se puede lograr con estos plugins. Y eso que no estoy utilizando los demás, son varios, ¿no? Pero bueno, les estoy enseñando los principales. Pero aquí es donde vienen muchas personas y me preguntan, Arturo, ¿qué pasa si hay más de una persona o si las condiciones son completamente diferentes? Bueno, vamos a verlo. Aquí tengo una boda de unos amigos. Bueno, ellos no se estaban casando. Este es el papá, la hermana y una de las personas que estaban invitadas. Y bueno, yo les tomé una foto dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a aplicarlo para ver qué tal, si funciona. Entonces, esta es una situación bastante extrema, pero vamos a darle prueba social arte. Bueno, vamos a ampliar un poquito la foto y vamos a ir analizando. Veamos primero el de la parte de Fabric, ¿no? Es increíble, o sea, lo que hace sobre las telas. Es de loco, de verdad. Es alucinante. Y no se pierde la textura ni nada, sino que lo que hace es literalmente planchar sobre la persona. Es impresionante. Vamos a ver los rostros. Vamos a ampliar inclusive más sobre mi amigo Domingo. Antes, después. Sobre la bella Grachi y la otra chica. Entonces, bueno, alguna gente dirá, bueno, ¿sabes qué? Está muy fuerte el efecto. No importa, ustedes siempre tienen la opción de utilizar la opacidad y bajar la cantidad del ajuste, a pesar de que lo hayan trabajado de manera automatizada. Digamos que lo va a trabajar al 50%, ¿no? Y fíjense que el resultado es igualmente increíble. O sea, así lo ves al 50%. Bueno, pero antes de concluir, déjenme darle las gracias infinitas a la gente de Retouch for Me, que ha cambiado completamente todo mi flujo de trabajo en el proceso de edición de retratos, haciéndolo muchísimo más amigable, intuitivo y extremadamente sencillo. Y como les dije al principio, vamos a estar rifando 2 plugins para 2 afortunados ganadores. Lo único que tienes que hacer es dejarnos un comentario ahí abajo diciéndonos de dónde nos escribes y qué te parecieron los plugins y sobre todo saber cuál es tu favorito. Que para finales de junio del 2023 estaré anunciando en mis redes sociales quiénes son esos 2 ganadores. Así que te invito que también nos sigan por Instagram, tanto a la gente de Retouch for Me, que le estoy dejando aquí abajo su cuenta, como la de Social Arte. Por cierto, si alguno de ustedes desea adquirir este plugin, bueno, aquí tienen un código de descuento del 20%, de lo cual yo no estoy ganando absolutamente nada. Yo no tengo ninguna comisión sobre eso, sino sencillamente que fueron lo suficientemente gentiles para compartirlo con ustedes y que puedan adquirir estos maravillosos plugins algo más económicos. Pero bueno, vamos a concluir. Definitivamente la inteligencia artificial vino para quedarse. Y si bien entiendo que muchas personas están preocupadas en lo que se refiere al ámbito de la fotografía, definitivamente yo no creo que se vaya a sustituir al fotógrafo a través de la inteligencia artificial.
pero sí creo que herramientas como estas van a hacernos la vida muchísimo más sencilla. No solamente para las personas que no tengan idea de edición, sino también para aquellos que son expertos. Porque créanme, yo lo he utilizado y algunas veces necesito hacer un poco más porque es una edición muy especial que me está pidiendo un cliente, pero hace el 80% del trabajo duro. Y eso, créanme que es muchísimo tiempo de ahorro, el cual puedo estar utilizando tanto para relajarme como para compartir con mi familia o haciendo fotografía, pero no detrás de una computadora haciendo microajustes para lograr un resultado. Y para aquellos que están empezando, más aún, porque si te quieres dedicar a retrato o fotografía de moda y te toca también aprender todo el proceso de Photoshop, manejar como un experto el programa, bueno, definitivamente ese valor agregado por hacerlo de manera manual no vale la pena con respecto a la cantidad de horas que vas a estar invirtiendo y que no vas a estar dependiendo de terceros para que te hagan tu trabajo. Y sé que van a salir algunos haters por allí diciendo, sí, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a eliminar o va a quitar a los grandes editores? Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que yo como fotógrafo prefiero utilizar la inteligencia artificial y no pasar horas detrás de una computadora sin ningún sentido, porque lo mío es hacer fotos. Y bueno, señores, no queda más nada que decirles. Muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.